Buenos días, vamos a comenzar con el segundo vídeo explicativo de WiMAX, donde esta vez nos vamos a centrar en la capa de acceso al medio. Vamos a ver cómo se comparte el medio por los usuarios en la estación base y cómo nos afecta esa compartición del medio a la capa física, o cómo nos ayuda realmente esa estructura de compartición del medio a obtener parámetros de la capa física, a funcionar, a hacer que funcione, digamos, la capa física. Entonces, hay que tener claro que todos los usuarios van a transmitir en la misma portadora de RF, ¿vale? Pero cada uno con una modulación diferente. La modulación va a depender de cuáles sean las condiciones del canal para cada usuario. Y eso vamos a ver que esas condiciones del canal las obtendremos a partir de una información que transmitimos en un momento determinado de la subtrama, ¿vale? La organización del enlace ascendente y el descendente se puede hacer de dos formas. El enlace descendente sabéis que es desde la estación base a los usuarios, el ascendente desde los usuarios hacia la estación base. Yo puedo hacer una estructura FDD en el que asigno una portadora de RF a la estación base para transmitir y otra portadora de RF a los usuarios para transmitir. Es decir, que no hay necesidad de sincronizar, digamos, las transmisiones del enlace descendente con las del enlace ascendente. La otra estructura es la estructura TDD, donde todos transmiten en la misma portadora, no solo la estación base, sino también todos los usuarios, y por tanto hay necesidad de compartir el medio entre las emisiones en sentido descendente y las emisiones en sentido ascendente. Hoy en día lo más extendido es el uso del modo TDD. Entonces vamos a empezar detallando el modo TDD y luego veremos el FDD, que son prácticamente similares. Esta capa física o FDM está pensada, estructurada para soportar propagación sin visión directa, es decir, propagación multitrayecto, pero utilizamos OFD. La trama OFDM con acceso TDD es la que veis en la figura, y vemos en esta figura que vamos a tener una subtrama para el enlace descendente DL y una subtrama para el enlace ascendente. La frontera entre estas dos subtramas no es rígida, es decir, no va a estar siempre en el mismo punto, sino que va a depender de cuál sea la solicitud de uso de subtrama ascendente que tenga el usuario. Si tengo más usuarios, habrá mayor cantidad, la trama de la subtrama ascendente será mayor, y si tengo más usuarios será menor. O sea, esa frontera es dinámica. En la subtrama del enlace descendente, la característica es que vamos a tener una sola unidad de datos, es decir, la estación base transmite en bloque y difunde toda la información dirigida, alguna a todos los usuarios y otra a cada usuario en particular, pero transmite todo en bloque, porque es un único transmisor transmitiendo toda la información. Mientras que en la capa ascendente la transmisión no es en bloque, sino que cada usuario transmite desde su punto, y esa trama se compone de una secuencia, digamos, de ráfagas y de slots de distintos usuarios y de slots dedicados a determinadas funciones, ¿vale? En la trama del enlace descendente podemos ver que comenzamos con un preámbulo. ¿Para qué nos sirve el preámbulo? Pues el preámbulo es esa parte de la subtrama en la que la estación base transmite una serie de símbolos conocidos sobre una serie de portadoras que nos va a permitir establecer la respuesta del canal. Recordáis que en FDM era importante obtener la respuesta del canal para ecualizar la señal en frecuencia. Bueno, pues esto lo hacemos durante la fase de preámbulo, ¿vale? Entonces, la capa de acceso al medio, la estructura de la capa de acceso al medio nos permite definir perfectamente en qué fase, en qué periodo de tiempo hago cada cosa para que el canal acabe funcionando correctamente. A continuación del preámbulo, que es un preámbulo largo, de dos símbolos, tenemos la FCH, que es una cabecera de control. Esa cabecera de control lo que nos va a decir es en qué ráfaga
qué ráfaga va dirigida a cada usuario, de tal forma que cada usuario, al ver la cabecera de control, sabe a qué punto de la subtrama descendente tiene que ir para escuchar la información que va dirigida a él y solo a él, ¿vale? En tercer lugar, hay una primera ráfaga que es de difusión a todos los usuarios, y luego ya vienen las distintas ráfagas asignadas a todos los usuarios que se transmiten en orden de modulación utilizada, de mayor nivel de modulación más robusta a modulación menos robusta. Esa es la idea. Por otra parte, tenemos la subtrama ascendente. En esta subtrama ascendente, en vez de iniciar con un preámbulo, primero vienen los slots de contención. Hay un primer slot de contención dirigido que se utiliza para el ranging inicial. El ranging es el proceso, el mecanismo por el cual un usuario, cuando llega a una red, se conecta a la red y establece, digamos, sus parámetros de transmisión para poder funcionar correctamente dentro de la red. O sea, es como la solicitud de el intercambio de información con la estación base respecto a si tiene la potencia correcta, una serie de parámetros de transmisión, el sincronismo y demás para poder funcionar. Por otra parte, tenemos el slot de contención para solicitar ancho de banda, que también es un slot compartido con todos los usuarios. Como es de contención, también cada usuario transmite cuando quiere pedir ancho de banda. Si colisiona con otro, tiene que volver a retransmitir. Contención pura. Y ahí cada usuario solicita que se le asigne un ancho de banda para transmitir determinado. Y a continuación vienen las ráfagas, que son cada una de un usuario distinto, ¿vale? Y que por tanto son unidades de datos separadas, una para cada usuario, porque cada usuario transmite desde un punto diferente. Y esas ráfagas individuales de cada usuario sí que comienzan con un preámbulo, como vemos en la figura, que es donde hacemos esa parte de ubicación de parámetros de periódicos de transmisión que hacíamos también en el enlace descendente. Daos cuenta que en estos sistemas que son tan adaptativos y que el canal es tan cambiante, no solamente hago una estimación de parámetros al inicio, sino que periódicamente se van a hacer estimaciones del canal, de parámetros de sincronismo y demás, que se hacen en periodos de ranging y en los preámbulos, ¿vale? Además, cuando tenemos la estructura de acceso TDD, vamos a tener que al final de la subtrama del enlace descendente va a tener que haber un periodo de guarda, digamos, para que la estación base pase de funcionar en el modo transmisión a funcionar en el modo recepción. Y eso se llama el intervalo TTG, que no aparece en la figura. Pero sí que aparece el intervalo RTG al final de la subtrama del enlace ascendente, que es exactamente para lo mismo, pero a la inversa. Es decir, ahora los usuarios estaban en modo transmisión y tienen que pasar a modo recepción, y la estación base está en modo recepción y tiene que pasar a modo transmisión, ¿vale? Por otra parte, tenemos la estructura, digamos, FDD. La gran diferencia en la estructura FDD es que hay dos portadoras de red en vez de una. Entonces tenemos la trama del enlace descendente por un lado y la del ascendente por otro, totalmente separadas. Pero si vemos, como estamos viendo en la figura, la trama del enlace ascendente es absolutamente similar a la que teníamos en TDD, solamente que ahora no se tiene que coordinar con la trama del enlace ascendente. Simplemente tenemos nuestra trama del enlace descendente con el preámbulo, la cabecera de control, la ráfaga de difusión y el resto de ráfagas. Y por otra parte tenemos la trama del enlace ascendente con los dos intervalos de contención y las ráfagas de los usuarios, ¿vale? Lo importante de ver esta capa de acceso al medio es el ver cómo en esta estructura hay una serie de intervalos, como son los preámbulos, como es el periodo
no, como son los parámetros, porque el slot de contención dedicado a ranging es para solicitar ranging, no para hacer ranging allí, ¿vale? Ese proceso de ranging se hace con los preámbulos, con cabeceras de control, son, digamos, los tramos dentro de las subtramas que dedicamos a que se establezca la comunicación entre el usuario y la estación base, que se ajuste el sincronismo, se pueda asignar la potencia adecuada al usuario, se pueda, además de asignar la potencia, evaluar las condiciones del canal para poder hacer ese cambio de modulación en función de las condiciones del canal. O sea, todos esos mecanismos de adaptación al canal se pueden hacer porque tenemos unos intervalos que nos permiten hacer medidas del canal, establecer la respuesta del canal y demás, ¿vale? Bueno, con esto terminaríamos lo que es la capa de acceso al medio, los parámetros básicos. Lo importante es ver la relación entre la capa de acceso al medio y la capa física y ver cómo distintas funciones o cuestiones que necesitamos en la capa física, necesitamos hacer sincronismo, necesitamos evaluar la respuesta del canal para ecualizar, evaluar la relación sin el ruido para ver si cambio de modulación, todo eso tiene una ubicación de dónde hay que hacerlo y en qué momento en la capa macro. Bueno,